Muy buenas tardes a todos, queridos José, queridos colegas académicos y miembros del Grupo América, amigos todos. Tengo que dar ante esto aquí. Evoco para ustedes unas palabras del filósofo judío George Steiner. Son de las que no agotan su sentido y hoy me permiten acercar a ustedes mi mensaje, palabra que algún día fue sabia. No se oye. ¿Se oye? Sí. Evoco para ustedes unas palabras del filósofo judío George Steiner. Son de las que nunca agotan su sentido y hoy me permiten acercar a ustedes mi mensaje, palabra que algún día fue sabia y luce reducida en las redes sociales. Mi mensaje decía sobre Del silencio al silencio, el reciente libro de poesía de José Ayala Lazo. Que el habla articulada sea la línea que divide al hombre de las formas innumerables de la vida animal. Que el habla deba definir la singular eminencia del hombre sobre el silencio de la planta y el gruñido del animal, más fuerte, más astuto, de más larga vida que él, era doctrina clásica mucho antes de Aristóteles. Steiner se esfuerza porque comprendamos que el ser humano goza sobre el resto de la creación del peculiar don de la palabra, el cual, fuente excepcional de creación poética, sirve a la vez y dados los momentos que vivimos para justificar el horror de la destrucción gazatí o la desgracia ucraniana. A todo asistimos pasivamente y desde este otro lado del mundo tampoco falto de desgracia. Y si nuestra palabra no es sensible, llegamos incluso a justificar el mal. Lo vemos todo desde lejos, por ejemplo, el despropósito de la devastación de la naturaleza, y lo visto o lo no visto se expresa en la palabra, y es posible o imposible gracias a ella. Poseedora del habla, termina Steiner, la persona se liberó del gran silencio de la materia. Se me ocurre a la vez, y lo transmito, que este gran silencio de la materia es el que a menudo sentimos e intuimos en nuestra elemental y repetitiva comunicación. Nuestras palabras, diría yo, suelen ser banalizadas por nosotros mismos, usadas para la queja y el lamento menos que para construir. José sintió el silencio y quiso construirlo y deconstruirlo en su libro, abrirse en él y vencerlo. Sabe y siente que su vida, marcada por las exigentes tareas diplomáticas en las que tanto se distinguió, que su fértil paso por la patria y el mundo tampoco estarán cumplidos, mientras los demás ecuatorianos no multipliquemos sus sueños y caminos llenos de patriotismo. El título de esta obra suya lo dice todo, porque protegidos en el silencio del sigilo materno, viajamos al póstumo silencio que no se nos ahorrará. Haber podido decirlo en poesía, José, es valiente y enorme. Asistamos a su palabra deteniéndonos en poemas que él recogió bajo el título de cada uno de sus 4 capítulos: la naturaleza, el amor, el ser humano, el cosmos. Ilustra cada parte de su libro con citas de escritores
que nos permiten adentrarnos mejor en el sentido de los poemas que vendrán. La primera de ellas surge de una lectura de Walter Benjamin y dice: la verdadera belleza está en la armonía. La percepción de lo bello nos llega a través de la fantasía. Benjamin, judío berlinés como Steiner, nunca se acogió al sionismo, ni a la religión, ni a la política institucionalizada. Su preocupación por el lenguaje fue clave en su existencia. Vivió la Primera Guerra Mundial y su sentido de la historia y el de la poesía le hicieron comprender que pronto llegaría la Segunda. Filósofo agotado por la que él llamó una infinita fatiga, el 14 de junio del 40, tras la ocupación de París por los nazis, huyó de la ciudad amada y acabó con su vida voluntariamente en la ciudad española de Portbou. José es poéticamente un gran escritor. Yo quiero también, con su ejemplo, describir lo que encuentro en algunos de sus poemas, que a la vez que nos dicen lo que se halla en todos los demás, tienen un enorme sentido de humanidad. Sus preocupaciones y sueños, sus vivencias, laten en ella. Habrá algo indefinible en mi lectura y será el sentimiento que procuro poco eficazmente contagiarles. Procedo a leer una o algunas de sus estrofas y comentarlas a mi modo. Bajo el cristal del lago rico en vida, late una tenue y temblorosa sombra. La transparencia de aguas en reposo rota por nubes y árboles cercanos, pero el silencio austero es engañoso. El contraste es insondable forma de descripción, y el último verso de la estrofa entrega su reflexión sobre el paisaje que tanto le inquietó. Dice: desde profundidades oscuras e invisibles, la vida ensaya un circular camino. ¿Acaso, repetimos, José, y nuestra vida es solo circularidad sin fin? Porque acaba en el punto en que empieza, de un seguir y seguir, sin otra redención que la palabra que describe y entrega a los demás su visión del paisaje. Este es otro de los regalos en la lectura, y lo son las preguntas que nos hacemos a partir de sus versos. Los paisajes que laten en sus poemas son trozos de su mirada del paisaje, o trozos del paisaje en su mirada. Aguas y bosques, escribe José, de apariencia más mansa, escenario de luchas y amores repetidos, ejércitos de algas, bacterias y semillas, o ingrávidas libélulas de vida transparente, y de quebrado vuelo, mariposas translúcidas. Todo lo llama y él contempla y habla como Vallejo, y como el gran peruano nos da un abrazo emocionado. Encuentra en cada cosa un glorioso y a menudo doloroso misterio, porque todo se halla también en su pasar, más lento en el pasar del poema, más lento que el nuestro, pero igualmente cierto. Y José termina: aguas, tierras, aires y fuegos fecundos, ¿puede darles vida la humana pupila? ¿Son lo que parecen o son misterios superpuestos? La muerte definitiva nunca existió, no existe. Sí, José, el misterio de esa naturaleza que apenas sabemos ver y que usted intuye con frescura y naturalidad en sus versos, que llegan a quien a ellos se acerquen hoy, mañana o pasado mañana, y nunca serán tardíos. En la sencillez de su expresión son lo que deben ser, lo que sugieren y dicen a quien sabe leerlos y escucharlos, como la música de las palabras que los construye. Su voz es clara, rotunda y limpia.
Su descripción y entusiasmo asombran, gratifican. En el poema Sentir la vida nos llama de esta manera a vivirla. Oh hermosa, extraordinaria vida, el placer de sentir el frío de los amaneceres, los tibios, melancólicos, familiares ocasos, de descifrar enigmas del balbuceante niño, la póstuma sapiencia de la aparente muerte. Infancia, paisaje, resuena en nosotros su llamado en el vocativo verso que clama: oh hermosa, extraordinaria vida. ¿Cómo no sentirnos agradecidos ante estas palabras que contagian, ni mienten ni exageran y son una rotunda exclamación de su fervor? Se explican y se tiñen de la luz de los tibios, melancólicos, familiares ocasos, del descifrar del habla balbuceante del niño y de la muerte que solo es aparente. Saberla cierta es aprender a vencerla, a esperarla preparados, dispuestos y alertas. Rica en paradojas y lúcida ante contradicciones y reclamos, leamos la última estrofa de Sentir la vida. Bendita la originaria explosión, mil veces repetida, que muerde con su luz la tierra y la transforma, siempre cambiante y siempre igual, maravillosa libertad que me encadena, gloriosa esencia que no se pierde ni confunde. El poeta esboza sus nociones sobre el surgimiento de la vida en la tierra, las comprende científicamente y las formula en su poesía así: originaria explosión que muerde con su luz la tierra y la transforma, y en el oxímoron, maravillosa libertad que me encadena, define nuestros pobres propósitos, siempre pospuestos y cambiantes. Explosiones mil veces repetidas se dan en cada uno de nosotros a nuestra medida personal, mínimos estallidos cuya luz nos muerde y nos transforma si estamos atentos como lo está el poeta. ¿Somos acaso capaces de acertarlas, de aprender de ellas y aprovecharlas hasta sentir su opción de cambio en nuestra médula? En esta lectura dejaré mucho de lado. Trabajé al azar, sin elegir los poemas que comento para ustedes, pues los tomo como en un juego infantil, sin otra esperanza que el cumplimiento seguro del anhelo de saber más sobre nosotros mismos y sobre nuestro suceder en este leve paso de la vida. José ha aprendido a ver a los demás. Su escritura es búsqueda del otro. El último poema de este capítulo me llega como una forma de destino. Se titula El campesino y lleno de preguntas y respuestas, un campesino indígena nuestro con su ingenuo, aunque sabio pasar, ligado a la tierra, es narrado así. Repasa el campesino, repasa las labores previstas para el día. Recoger paja fresca, nueva y dura y reparar el techo de la choza. Encontrar verdes hierbas para los cuyes, los granos de maíz para el nuevo polluelo y guardar al aprisco protegido del lobo. Abrir surcos de espera para nuevas semillas, fertilizar la tierra con la hoy mezquina lluvia, sentarse un rato al sol a fecundar su vida. Mutatis mutandis es lo que José ha hecho con su profesión, su vida entera. Prever, buscar los materiales que le urgía encontrar para su dura labor diaria, la que él mismo eligió. Restaurar lo descompuesto a base de soñar el país para fertilizarlo. Enderezar lo torcido de la casa del alma o la del cuerpo. Y, ¿por qué no?, lo sinuoso de las cosas que nos acompañan.
También él, imagino, reparó un día la silla que empezó a torcerse y otro día puso la mesa para evitar a Monique esa leve rutina. Así, el campesino es él, somos nosotros, porque, palabras de José, quienes hablan por él destruyen y odian, él trabaja. Los que pretenden protegerlo incendian las ciudades, mas él comparte su maíz, sus mellocos y papas con el vecino pobre, dichoso en su entrañable filiación con la tierra. Me conmueve vivir la suerte de releerlo, tratar inocente pero dignamente de interpretarlo, sin más armas que su poesía y mi sentir en su lectura. José es explícito, se refiere no a una, sino a 1000 rebeliones que usaron al campesino indio, el de cuyes y papas y mellocos compartidos para batallas inútiles y tristes. Hay de parte del poeta cierta mirada idealizada de la naturaleza del indígena que lucha cuando debe y que también y muy primeramente es paz y trabajo y sosiego y amor a la tierra y esperanza y anhelo y esa cierta inocencia de saber que la vida es sencilla que hemos ido perdiendo a base de consumo, de valorar el tener sobre el ser, al que Gabriel Marcel en su buen existencialismo adelante de paz se refirió siempre. Pero ¿quién no conoció en su infancia a un Ricardo y una Justina que vivían al otro lado del río y nos divertían ayudándonos a cruzarlo colgados a su espalda generosa, y que siempre tenían algo para dar a los niños en medio de su pobreza? A mí me entusiasmaba y me avergonzaba también. ¿Cómo pagarles su huevito, niña, su motecito caliente, si éramos tan pequeños en un mundo tan grande y desconocido aún? Me apena abandonar este bello capítulo que aúna la experiencia natural en el campo, entre la gente sencilla ante los montes y el recuerdo del poeta que comparto en plenitud. Así personaliza la montaña. El Cotopaxi hierve de telúrica rabia y sus cenizas van transformando en negra su blanca nieve. En el capítulo 2, titulado El amor, acude el poeta a metáforas exhortativas en las cuales compara, siente y desea a la amada la breve inmortalidad del amor mortal. Pero la amada no es solo ella, la mujer, ni necesariamente tiene cuerpo, ni está viva, ni gime. Pero todo en estas descripciones es distinta manera de amor que culmina en la última estrofa del poema titulado Perdón, que leo. El Dios de cielo y tierra ha extendido su mano y generosamente toca el dedo del creado. Su contacto amoroso ha cambiado las cosas, ha empezado a regir su perdón reiterado. José evoca a Miguel Ángel, cuya creación de Adán, hermoso fresco en la bóveda de la Capilla Sixtina, muestra la creación como amor. La mano que crea vida es amor, y el poeta sabe que, aunque quien hizo todo no dijo su palabra, al escribir el futuro del hombre, guiado por su ser de divinos sentires, aplica su justicia que perdona y olvida. ¿Qué otra cosa que amor es esta forma de justicia, del olvido y perdón? El sentido del amor en el libro es el del amor total, el del creador a todo lo creado, que ama y que porque ama no olvida. Y para el poeta, el campo del amor eterno es uno más de entre, cito, el de la electricidad y el magnetismo, y el gravitacional y espacio-tiempo, porque el amor eterno lo mueve todo, y en el decir del verso existe por encima
y a todos los explica e identifica con unidad total el universo. He aquí una bella sorpresa. El poema termina con una estrofa de apenas 3 versos. Eres un hombre que va a morir. Ejerce ya el amor y de improviso será sabio, inmortal e ilimitado. ¿Cabe acaso algo mayor que la concepción del amor cuya fuerza mueve cuando existe? ¿Cabe comparación mayor del amor que nos constituye que la de estos versos? En mí, escribe José, pervive la explosión primigenia. Me conocen, me sienten y me envidian invisibles, distantes, nebulosas. Soy y devengo en suceder constante. Ya mismo termino. Aprendemos a valorar y admirar nuestro ser, no como obra propia, sino como la de un amor que tratamos de entender desde nuestra corta existencia, aunque ella sea plena. Y me pregunto, ¿acaso carácter, bondad, alegría, entendimiento o maldad y mentira hubiesen existido a raudales en esta tierra de Dios, como dicen los humildes, sin la fuerza primigenia que el poeta atribuye al amor, aún sin atreverse a situarlo y definirlo? Lo pronuncia en su trabajo poético. Sabe que solo la palabra amor en cualquier lengua lo contiene, más allá de nuestra insuficiencia, y logra resumirlo humildemente, así en sus versos. Mi padre el sol es a la vez mi hijo. Vivo en todos los mares y montañas. Todo cuanto es en sí es algo de mí mismo. Mi huella está en Saturno y sus anillos, y la impronta de Urano está conmigo. Finalmente, he aquí la humilde concreción vital de este concepto infinito, cargado de ternura y de nostalgia. Si amor y muerte son hermanos, morir de amor es revivir, escribe José. Renazco junto a ti cada mañana cuando enciendes el sol al sonreír. Regresa nuevamente a mí con tus arreboles niños y deja que te abrace tiernamente, que te ciña mi historia de milenios. Estremecido el poeta ante el amor, como la fuerza que todo lo mueve, experimenta la emoción del afecto y la ternura humanas ante el ser elegido para vivir su vida. Revive antiguas emociones y sabe que comparte en la cotidianidad la gracia de una antigua historia de amor, la de él, la de ella, la del mundo, historia de milenios en la cual todo es uno, la casa, la ventana, el rincón, el carrusel, los astros y la espera. Como si estos poemas no bastaran, viene el capítulo 3 titulado El ser humano. En su epígrafe exclama Sófocles en Antígona: muchas cosas hay portentosas, pero ninguna tan portentosa como el hombre. Sobre esta base que poco entendemos cada uno de nosotros, hombres y mujeres, a menudo perdidos en inútiles y mediocres luchas por nada y hacia nadie, el poeta se pone frente a Dios, desafía el pecado original sin culpa propia y exclama: ¿de qué pecado me hablas al juzgarme? Me niego a responder por las ajenas culpas. Quiero guardar mi pureza y ante ti desnudarme. Yace en mí insatisfecho un eterno deseo. Y en la siguiente estrofa constata desafiante: de la nada nací, he conocido el ser y jamás volveré a ser pura apariencia. ¿Cómo logró José llegar a formulaciones como esta, llenas a la vez de humilde verdad y de innegable orgullo humano? En su lectura nos llena la sensación
de que su palabra anuncia algo más, de que cada verso es presagio de un algo indefinible que anhelamos para definirnos, de algo indecible que buscamos para decirnos, desde esta tierra en la cual el desasosiego y la lucha son nuestro ritmo, y empujados por ellos creamos, soñamos, inventamos, buscamos, y hemos creado un mundo humano lleno de carencias, pero que también es patentemente inmenso, hermoso, pleno. ¿Por qué el amor es a la vez plenitud y desasosiego? ¿Por qué la esperanza llega a desesperarnos? José lo formula casi sin quererlo. Quizás siempre existí y en todo tenga parte, en el bien y en el mal, en la belleza, la verdad y la culpa. Y termina con otro y otro oxímoron. Lo veo y siento y canto con alegría mi temporalidad eterna. Cuando llegó la luz, al final comprendiste que el verdadero amor radica en el comienzo. ¿Cuánto debo saltar? ¿Cuántos versos cuya densidad abruma? Es imposible evitar la lectura del último verso del poema La nieve está roja, que dice solamente: hoy la nieve de quién está roja de sangre. Sintamos con José la enorme tristeza de la historia humana. El cuarto y último capítulo del Cosmos me rebasa. Prefiero elegir ahora uno solo de sus poemas para llegar a ustedes. Los temas recurrentes en su poesía vuelven al ámbito interior del que surgieron. Buscan y encuentran nuevos tratamientos, no por inútil obsesión, sino porque la vida misma siempre vuelve. Lo grande en lo pequeño, el tiempo en lo eterno, el camino siempre pasajero y el pasajero en camino. José vive nuestro tiempo, medita dolorido sobre Gaza en el poema más esencial y vuelve a la explosión primigenia o a la flor, que en un verso constata que muere en la penumbra, y a los niños de Gaza que vuelan en pedazos. José, ¿habrá algo más triste? He aquí el último poema de su libro, el poema que calla pero dice, anhela pero teme, lo titula interrogativamente, ¿renace la fe? Este poema, el último, es como todo una pregunta. La interrogante que todos nos ponemos en un momento de humildad, marcados por el anhelo de perdurar. Creador, escribe José, de todo lo que existe, te sorprendería si no fuera rebelde, porque omnipotente y rebelde me hiciste. Pon luz en tantas de mis oscuridades, ansío comprender y comprenderte. Quiero creer, Señor. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la señora doña Susana Cordero de Espinosa por estas maravillosas palabras. Quisiera ceder ahora la palabra al señor Fernando Niño Garcés, presidente del Grupo Cultural América. Muchas gracias, buenas noches. Querido José, queridos amigos todos, el Grupo Cultural América se honra en tener como uno de sus socios al embajador José Ayala Lazo y ahora
en auspiciar este magnífico libro de poesía. Espero no cansarlos porque algunos de los poemas que Susana ha leído lo he preparado para leerlo yo. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que hemos escogido algunos de los mismos poemas? Porque hemos sentido, ¿verdad? Del silencio al silencio. Debo empezar agradeciendo a José, mi amigo, por haber insistido en que participara en este acto. A pesar de yo recordarle que no soy literato. Como lingüista, debería analizar los poemas desde el punto de vista léxico, semántico, sintáctico. Pero, gracias a Dios, José me dijo, no, quiero que lo hagas como Fernando. Me dio la libertad de hacer lo que normalmente hago cuando leo un poema. Es decir, sentirlo, disfrutarlo. Porque cuando no lo disfruto, lo boto. A veces llorar. Que se me haga nudo la garganta cuando leo. O sentir cómo se me eriza la piel. Y eso es lo que me ha pasado. Y voy a compartir con ustedes, como digo, por ejemplo, una parte de uno de los poemas que Susana ya lo repitió. Oh, hermosa, extraordinaria vida. El placer de sentir el frío de los amaneceres, de descifrar enigmas, del balbuceante niño, sentir los tibios, melancólicos, familiares ocasos, la póstuma sapiencia de la aparente muerte. Y es que leer estos poemas realmente me he sentido transportado y en algunos he constatado la realidad de la vida, porque como dijo Susana, en los poemas existe esa experiencia vivida por José. Pero no solo eso, también he comprobado cómo Dios bendice a los hombres buenos. Este hombre que ha dado todo por su patria, que ha dedicado la vida a pelear porque el mundo sea mejor. Ahora, en su retiro, ha producido estos versos que muestran su sabiduría, su experiencia en la vida. Nos revelan que un hombre que ha vivido muchísimos sucesos, peripecias, situaciones difíciles que necesitan resultados inmediatos, pudo con envidiable serenidad observar el mundo. No entiendo. Mientras había guerra, mientras buscaba la paz, él también tenía tiempo para observar. Eso es lo que encontramos en sus poemas. Observar al ser humano, la vida, la naturaleza. En los poemas hay eso. Hay sabiduría, sensibilidad y belleza. Como digo, lo único que puedo hacer es leer estos poemas y tratar de que ustedes también lo sientan. Sinuosa, zigzagueante, la verde serpiente. Claro, en este poema, en la lectura de este poema, se ve, para mí, esa observación cuidadosa de la naturaleza, y yo percibo la descripción
del hombre, no sé si eso hay, pero yo lo percibo, la descripción del hombre, del ciclo de la vida, de la maldad del hombre y de, escuchemos, sinuosa, zigzagueante la verde serpiente, en tenue inmovilismo, enhiesta la cabeza, su bífida lengua en incansable búsqueda de inocentes, desprevenidas presas. Sus verticales ojos rodean el ambiente, se detienen, de pronto, tenue, tensa, hambrienta. La rama saltarina le anuncia su presencia y de un brinco incauto hacia la muerte. Como un rayo sin trueno caen sobre el batracio esos huecos colmillos toboganes del veneno, y la mortal mortaja la abraza con sus fríos anillos. 2 o 3 estertores revelan el supremo dolor. La resistencia inútil se apaga en la espesura. Brota de nuevo el húmedo silencio. Se reanuda el sigiloso paseo del ofidio y el tronar de las ranas que buscan un insecto. Es la eterna cacería. ¿No es acaso lo mismo la vida del ser humano? El hombre que acecha, el hombre que caza al hombre, destruye, mata. Y luego no ha pasado nada. Seguimos el ciclo. Eso he visto en ese poema. En el segundo grupo, como dijo Susana, tenemos el amor. Es otra cosa maravillosa, ¿verdad? Cantar al amor. Sueños. Los infinitos aportes que me forman te aman unánimemente para siempre. Te identifican por ser, oh dulce amada, mi más noble y mi más puro componente. Si amor y muerte son hermanos, morir de amor es vivir, es revivir. Renazco junto a ti cada mañana cuando enciendes el sol al sonreír. Esto ya lo leyó Susana. Pero sientan, vean esta maravilla. Por supuesto, qué hermoso. Tenía a Monique para inspirarme, ¿verdad? Renazco junto a ti cada mañana. Cuando enciendes el sol al sonreír. Caramba, no merece un aplauso de ese verso. Regresa nuevamente a mí con tus arreboles niños y deja que te abrace tiernamente, que te ciña mi historia de milenios. Como digo, espero que sientan lo mismo. Luego José medita acerca del ser humano y presenta esas reflexiones en sus versos. El siguiente poema, además de realmente ser maravilloso con las palabras, nos da otra lección de lo que es la humanidad y de lo que se podría convertir si no seguimos su consejo. El último poema es el consejo. Fiat lux. Hágase la luz. Terminó el Creador 6 días de trabajo. Tenga el hombre la tierra a su servicio. Mas las primeras prohibidas frutas destilaron veneno, malearon la inocencia de la desnuda carne, y nació así la envidia, blandida como un arma asesina, y se partió en pedazos la unidad de la especie. Las cuevas primitivas y los mansos refugios
engendraron defensivas murallas y altas torres. El diálogo espontáneo, familiar y tierno se trocó en pandemonio de torpes ambiciones. Nacieron ominosos silencios y rencores. Perdió su aroma el frugal pan de cada día y su sabor se transmutó en botín de discordias. Inventados la piedra, el bronce, el hierro, en incansables máquinas mordieron las semillas, instalaron los bosques y enredaron los peces de los mares. Desfallecida la palabra, germinaron las guerras. Qué bien expresado por un académico de la lengua. ¿Ah? Desfallecida la palabra, germinaron las guerras. Para mí es muy profundo. ¿Ah? Porque ya la palabra, no conversamos, no hablamos, germinaron las guerras. El humilde agricultor sucedió al cruel caudillo. Se hicieron monumentos a grandes generales. Los pocos hombres sabios viajaron al olvido. Las almas inocentes recibieron putrefactos despojos que aniquilaron hongos indefensos y milenarias raíces. La naturaleza fue usada por el hombre más para su suicidio que para respetar la vida y la belleza. Ahora se aproxima un milésimo redentor estallido. De ese cerebro humano ha brotado una máquina que analiza, descubre, decide por sí sola. Nos sorprende su nueva realidad peligrosa, que cambia todo y en todo nos castiga e ignora. La ciencia pretende reducir lo todavía humano a conjuntos de ciegos algoritmos. Ciencia, ideología y fanatismo olvidaron de la creación la esencia y el sentido. Y la última estrofa que da, como digo, el consejo del hombre sabio. Si renacen la vida y la inocencia, sea el mandato volver a un mundo humano y nunca más la tierra al servicio del hombre. Sirvan los dos al todo indivisible, inseparable y único, a fin de que la luz recién nacida no responda: fiat tenebrae, hágase la oscuridad. Hay que seguir ese consejo. Y finalmente, la sección del libro que nos dedica al cosmos, encontramos esta, para mí, magistral alegoría, el mal esencial. Todos los demonios viajaron a la franja de Gaza. Dos pueblos se enfrentan en tierras bendecidas, enarbolando la bandera del odio patriótico. Han logrado mutuamente anular la empatía, practican el mal esencial, bendicen a la muerte. Malditos los que usan los hospitales como búnkers militares, y malditos los que destruyen los hospitales. Les guía y orienta el odio porque nacieron del mismo Padre y han jurado exterminar al hermano. Es la historia de la que estamos viviendo. No es el primer intento de eliminar a un pueblo. Lo condenaron cuando fueron las víctimas, pero lo han olvidado y ahora lo practican. Vuelan los inocentes niños en pedazos, vuelan los viejos secos de rencores. Armas modernas, ciegas, inconscientes, descubren
matemáticamente el objetivo. Los seres humanos se han reducido a cosas. La crueldad de ayer mueve hoy los misiles. La crueldad de hoy para el futuro habrá fortalecido el reinado de la muerte. Israel y Palestina serán un recuerdo. Sí, miren cómo se pone en poema la historia, se pone en poema la vida, es algo maravilloso. Y claro, Susana terminó con el poema que Jesús me dio escribiendo a mí. Decimos en Quito, me dio escribiendo. ¿Eh? Porque yo me identifico con ese poema. Creador de todo lo que existe, te sorprenderías si no fuera rebelde. ¿Por qué? Omnipotente, rebelde me hiciste. Pon luz a tantas de mis oscuridades. Ansío comprender y comprenderte. Quiero creer, Señor. Gracias. Muchísimas gracias al señor Fernando Niño Garcés, presidente del Grupo Cultural América, por estas sentidas palabras. Y finalmente tengo el gusto de ceder la palabra a José Ayala Lazo, embajador, y a partir de ahora y en toda la extensión de la palabra, poeta. Gracias. Queridísima y admirada Susana, directora irreemplazable de la Academia de la Lengua. Queridísimo Fernando, presidente del Grupo América. Distinguidas autoridades de la Academia y del Grupo América, excelentísimo señor nuncio apostólico, queridos amigos aquí presentes. En el prólogo de su libro Swerve, en el que relata el proceso que llevó al redescubrimiento de la obra de Lucrecio de Rerum Natura, el filósofo norteamericano Stephen Greenblatt agradece a sus amigos y colegas que le indujeron a escribir sobre sus investigaciones acerca del filósofo cuyo trabajo produjo un cambio profundo en las ideas. Este filósofo creía que los fundamentales objetivos de la vida, por discutibles que fueran sus palabras, se consiguen sobre todo cuando se vive en una comunidad de amigos, fuente de estímulo y de inspiración. Es por lo tanto adecuado y explicable que yo también comience expresando mi más profundo agradecimiento a doña Susana Cordero de Espinosa, al doctor Fernando Niño y al embajador Francisco Preaño, retenido por el pésimo tráfico de Quito sin poder llegar a esta reunión que él debía dirigir. Agradecimiento, repito, por las palabras de aliento con las que recibieron mis escritos y estimularon el propósito de publicarlos, así como por las generosas expresiones de amistad y afecto, tan llenas de sentimiento que provocan
y estimulan en mí una gratitud perenne que acabamos de escuchar de sus labios. Doña Susana Cordero de Espinosa, nuestra directora, así como el embajador Francisco Proaño, colega y amigo de toda la vida, y el doctor Fernando Miño, presidente del Grupo América, al conocer algunos de los versos que integran este libro, me sugirieron que siguiera mojando mi pluma en tan inusuales campos y que finalmente publicara el resultado de ese trabajo. Yo bien sabía que sus palabras tenían mucho de bondad y mucho de generosidad, pero no podía dejar de valorar su autoridad ética y estética. Todos lo hemos escuchado esta tarde y admiramos la fertilidad de tan ilustres mentes y la capacidad de decir cosas buenas ante estímulos que no valen la pena. Yo bien sabía que sus palabras tenían mucho de bondad y generosidad, pero no podía dejar de valorar, repito, su autoridad ética y estética. Por ello, disminuyó el temor y cayeron las últimas resistencias que en mi espíritu se oponían a la publicación del libro. Mi querido nieto, Juan Manuel Sandoval Ayala, haciendo suyas las razones de mis doctos amigos académicos, renovó con fuerza sus exigencias, habiendo sido el primero que conoció mis trabajos, y respiró satisfecho cuando tomé la decisión de publicar el libro que ahora tímidamente presento ante ustedes. A ellos, en particular, individual y colectivamente, quiero expresar mis gracias y mi reconocimiento. Y expresarlas también ahora en público, añadiendo mis gracias a las que dejo escritas al comienzo del libro y dirigidas a mi otra nieta, Andrea Ayala Vázquez, que es la que me sugirió el título para el libro, y a mi otro nieto, Carlos Isurieta Ayala, por haber entregado, artista como es, las ilustraciones que están publicadas en el libro. Antonio Machado nos enseña, valiéndose de las lecciones de Juan de Mairena, que el poeta debe decir las cosas con claridad y sencillez, descartando todos los adornos y adjetivos innecesarios. Conocida es la anécdota que nos cuenta. Mairena pidió a sus alumnos escribir poéticamente la frase: los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa. Y el alumno escribió: lo que pasa en la calle. Mairena aprobó este lenguaje poético, sentenciando: no está mal. Profundo, acertado y lleno de significados, el juicio del maestro se desarrolla y complementa a lo largo de toda vida la creación poética de Machado, gigante de las letras, que usa la expresión clara y sencilla para transmitir la realidad estética que sus reflexiones le han descubierto, y para ese efecto emplea una abundante dosis de imaginación y fantasía. Así logra, al mismo tiempo, ser un pintor fidelísimo de la naturaleza y un creador inagotable de nuevos significados y conceptos. La palabra cotidiana, de nuevo por todos conocida y múltiple en su contenido, sufre una transformación sustantiva que la convierte en mágica, creadora de nuevas realidades, muchas de ellas ignotas, apenas intuidas, otras que tienen la virtud no tanto de enriquecer al idioma, sino de profundizar
y renovar conceptos e ideas, y así crear nuevos mundos y nuevas maneras de verlos y entenderlos. Entre el lenguaje poético y la realidad no debe haber distancias, pero en tanto que instrumento estético, la palabra debe nutrirse de la imaginación y la fantasía para inaugurar nuevos contenidos y significados. El poeta transmuta la palabra y la utiliza para crear una obra de belleza. La usa no para decorar su nueva arquitectura, sino para dar nacimiento a nuevos mundos y nuevas maneras de ver y comprender la realidad. El sonido de cada sílaba siempre será invariable y el mismo para el profano. Pero el poeta debe entenderlo como un instrumento musical, darle armonías, ritmos y tonos diferentes y complementarios para que entrando en contacto el uno con el otro, describan nuevos mundos y nuevas realidades. La realidad no es lo que parece, dice la filosofía contemporánea. El poeta debe intuir y descubrir esa verdadera realidad oculta y transmitirla mediante la palabra. El haiku, esa inigualable poesía japonesa, con 17 sílabas, descubre las riquezas de una cultura milenaria, distinta a la occidental, que mucho tiene para enseñarnos en parquedad, constancia, paciencia, tolerancia y contemplación. Mi buen amigo Gonzalo Ortiz me escribió hace poco y en su mensaje me dijo que no sabía que yo había cometido poesía. José Valencia también se sorprendió cuando supo que hoy se presentaba mi libro. Siempre tuve una profunda afición por la literatura y por la poesía, una admiración profunda, cuya enseñanza teórica y práctica tomaba varias horas semanales en los tiempos del programa de estudios vigente cuando era niño y joven. En mi adolescencia, como es usual, escribí algunos ensayos poéticos que fueron amablemente publicados en el diario El Día. A los 18 años inicié mi trabajo en la Cancillería, de la que no me desligué sino jubilado a principios de este siglo XXI. Todos sabemos que nada hay más antipoético que el trabajo burocrático. Quizá por tal motivo, mis primeras incursiones literarias pasaron a ser parte de una historia que rápidamente se olvidó. Un largo paréntesis enmudeció mis pretensiones literarias, pero no pudo matarlas. Así lo advertí cuando, liberado de las obligaciones correspondientes a la función pública, volví a sentir ese sigiloso llamado de la naturaleza. Nuevas lecturas me indujeron a la reflexión y a la meditación. Y poco a poco sentí renacer la tentación de expresar lo que había quedado oculto, aunque latente y vivo desde los días de mi juventud. Volví a tomar contacto con la filosofía y la literatura. Releía los clásicos griegos y latinos y quedé nuevamente admirado por las inacabables verdades que ellos nos han transmitido en lo ético, estético y metafísico, y por la belleza magistral de su lenguaje. Es decir, por esa herencia pocas veces percibida conscientemente que yace en nuestro espíritu como la esencia de lo que llamamos la cultura occidental. Lo uno condujo al otro. Esa voz interior que me impulsó a tomar la pluma y usarla para ensayar algunos escritos,
se nutrió también con la lectura de todo aquello que había abandonado, inclusive de los adelantos de la ciencia. Para escribir poesía, me parece indispensable, en primer lugar, sorprenderse ante la realidad del mundo, con todas sus maravillas. Creo que quien se arriesga a escribir poesía lo hace porque experimenta constantemente una sorpresa inacabable al abrir sus ojos. Escribir poesía es pretender poner en blanco y negro esa inmaculada visión del mundo. Libre de ocupaciones, creí llegada la hora de trasladar al campo de los actos esas reflexiones interiores que me acosaban permanentemente. Empecé a creer que la poesía era un acto no totalmente decidido por quien escribe, sino la respuesta a una voz interior, a una fuerza oscura que en cierta forma obliga a penetrar en terrenos no explorados, desconocidos y misteriosos, pero que se presienten ricos de inesperados tesoros. Pensé que la poesía era un acto semi-voluntario, expresión de una fuerza oscura que al mismo tiempo que guía, comparte responsabilidades con quien lo escribe, lo que para el escritor es un bienaventurado y bienvenido motivo de alivio. Entendí que para escribir había que dejar que la imaginación incursionara en su propio laberinto sin seguir normas preestablecidas, moldes o preceptos, y encontrar la salida. Empecé a sentir las urgencias de escribir. Copio a continuación la forma en que Virginia Woolf describe este estado de espíritu, aunque, confieso, mi caso no fue tan dramático. Cito: una vez que el mal de leer se ha apoderado del organismo, lo debilita y lo convierte en presa fácil de ese otro azote que habita en el tintero y se entona en la pluma. Al desgraciado le da por escribir. Y siendo esto malo en un pobre que no tiene otra propiedad que una silla y una mesa bajo un tejado con goteras, que en definitiva no tiene mucho que perder, la desdicha en un hombre rico que tiene casas y ganado, doncellazgos y lencería de hilo, y aún así escribe el libro, es muy de lamentar. Pierde el sabor de todo, le torturan hierros candentes, le roen los gusanos, daría hasta el último centavo. Tal es la malignidad del germen por escribir un libro único y hacerse famoso. Pero todo el oro del Perú no puede comprarle el tesoro de un verso acabado. Entonces cae en la consunción y enferma. Se vuela los sesos, vuelve la cara a la pared. No importa en qué actitud le encuentren, ha atravesado las puertas de la muerte y ha conocido las llamas del infierno. Empecé entonces a poner sobre el papel mis ideas y sentimientos. No me importaba cuánto de valor pudiera tener ese ejercicio, porque lo único que quería era dar salida a esa urgencia con que veía frente a mí un libro sin acabar, páginas en blanco que esperaban la tinta de un autor. Nació entonces para mí la poesía como sorpresa, como acto de sorpresa. Mi lenguaje no pretendía ser poético, pero me estaba abriendo un camino y apuntando una vía. Algunos de mis escritos, sometidos a queridos amigos doctos de la materia, suscitaron su aprobación. Me pregunté entonces si el libro que empezaba a tomar forma dentro de mí era producto de mi voluntad de escribirlo, o yo
era el instrumento que ese libro, que se esforzaba por nacer, estaba utilizando para hacerse público. No tuve la respuesta. Pasaron varios meses de este ejercicio, hasta que una noche, mirando desde el Cotopaxi el excepcionalmente límpido cielo, me di cuenta que ese lenguaje claro, sencillo, espontáneo que debía usar la poesía era la única o la mejor vía para vislumbrar la verdad. La poesía busca la verdad, o instintivamente llega a ella. Es el mejor, sino el único camino que nos lleva a tal meta. Sueña con la verdad, la intuye, la vislumbra y frecuentemente da con ella. Descubrí a la poesía como verdad. Las reflexiones diarias sobre los temas importantes de la vida y la muerte, el mundo y sus misterios y el futuro de la creación, así como mis lecturas sobre temas de física contemporánea, el avance de la ciencia y el tiempo, se mezclaron e influyeron mutuamente. Mis primeros versos expresaron lo que muchos han descrito como la angustia existencial. Don Quijote, Kierkegaard y Unamuno se agruparon en mi espíritu para contarme historias y tranquilizarme. Las visiones de Don Quijote en la cueva de Montesinos se me presentaron hermanas de las de Platón en su cueva. Me llené de contradicciones y sentí renovadas mis dudas juveniles condimentadas con el escepticismo de la vejez. Kant vino en mi auxilio, al recordarme que es propio de la naturaleza humana formularse 1000 preguntas y precisamente por la misma razón no poder responderlas. Pensé que todo ensayo de respuesta no puede ser sino temporal y que toda temporalidad evoluciona y cambia. Cuánta verdad encierran la angustiosa queja y la protesta implícita en el solo sé que nada sé. La tentación fáustica de hacer pactos indebidos para ir más allá de lo que la esencia humana permite, deviene explicable, tanto como la constatación de que esa propia esencia lo impide. La poesía me llevó a crear todos mis esfuerzos para tratar de comprender algunas realidades del mundo, pero mis limitadas capacidades me impidieron satisfacer ese llamado de la razón. Las dudas que me acompañaron con dolorosa fidelidad durante largos periodos de mi vida y el grito cristiano de Agustín, Señor, quiero creer, revivieron con fuerza. La duda es como la picadura del escorpión, dice un proverbio africano o árabe. Paraliza primero e ilumina después. Nuevamente acudo a la ayuda de Virginia Woolf para describir lo que siente quien está empeñado en la difícil tarea de escribir, luchando contra la propia lengua. Cito: escribía y le parecía bueno, leía y le parecía ruin, corregía y rompía, quitaba, ponía, se sentía en éxtasis, se desesperaba, tenía sus buenas noches y sus malas mañanas, atrapaba ideas y las perdía, y no sabía si tenerse por el genio más divino o el mayor necio del mundo. Terminada la escritura, muchas veces me pregunté por qué había escrito esas páginas. Recordé entonces esa hermosa y rica pregunta: escribir poesía es una transacción secreta, una voz que responde a una voz. Me sentí inclinado a responder afirmativamente. El libro que hoy se ha presentado es el resultado de tales meditaciones
y reflexiones. Recoge mis aspiraciones y mis dudas, mis principios y mis prácticas, o mejor dicho, las incorpora y las expone sin rubor. Su título pretende decirlo todo. Nace en el silencio en que vive mi alma y en el silencio se termina. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Quisiéramos ahora invitarles a todos a un vino celebratorio que se va a ofrecer en la sala de aquí y durante el cual se regalará el libro que acaba de ser presentado. Muchísimas gracias. Siempre me agradezco.